Hola mocicos, mocicas y mociques. Hoy vengo a hablaros de un caso de reciente actualidad, aunque es un caso que ya ha sucedido hace años, pero se ha actualizado. Es el espeluznante caso de Gypsy Rose Blanchard. Bueno, comencemos. ¿Quién es Gypsy Rose y por qué está de actualidad ahora tras varios años de el grave suceso? Bueno, os voy a poner al día. Primero un pequeño resumen de por qué está de actualidad. Esta chica, de ahora 32 años me parece que tiene, acaba de salir de la cárcel. No por un delito precisamente pequeño, sino por planificadora e instigadora de asesinar a su madre. Sí, convenció a su exnovio de que tenían que asesinar a su madre. Bueno, os lo contaré todo, pero a mí lo que me mosquea mucho de este caso es que también tristemente se ha hecho famosa por tener en la actualidad una media de 6 millones de fans en TikTok. Sí, escuece bastante en el sentido criminológico, porque te preguntas cómo puede haber 6 millones de borregos que sean fans de una asesina. Los que conocen el caso de esta chica me dirán: ay no, pobrecita, es que era una víctima, es que todo lo que pasó. No, era una manipuladora y una asesina. Que su madre tuvo lo que se buscó. A ver, nunca hay que intentar, a menos que sea en defensa propia, que tu vida corra peligro, que te vayan a matar ya. Yo no creo en el asesinato premeditado, mucho menos. O sea, hay muchas otras opciones para haber escapado de la vida que llevaba ella y no haber asesinado a nadie. Asesinó a sangre fría y premeditadamente a su madre. Bueno, ella no instigó a su exnovio, con lo cual un alma de cántaro no es. Que hubiera tenido un pase, que hubiera hecho eso, porque la madre, ya digo, que era una persona horrible y maltrató a Gypsy. Me hubiera resultado más fácil excusar a Gypsy si lo hubiera matado ella misma, es decir, en un momento en el que le hubiera dado un brote, locura transitoria, alguna especie de shock, en defensa propia, porque la estaba maltratando en ese momento. Porque nadie sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento dado si nos atacan o nos maltratan. Ahí hubiera estado justificado por todo lo que le hacía. Pero en esto me demuestra que eran tal para cual, por desgracia. Porque ya digo, una cosa es si ella se hubiera defendido y hubiera sido la ejecutora la única culpable y hubiera sido en un momento pues de desesperación. Se puede comprender, dado el cruel y horrible maltrato al que había sido sometida durante años, que hubiera respondido así. Pero tal y como lo hizo, me demuestra que esta chica pues es una manipuladora y una asesina fría y sin escrúpulos. Y no tiene ninguna razón de ser que tenga 6 millones de fans, porque me demuestra que 6 millones de personas, bueno, quito alguno que a lo mejor lo pueda salir por interés criminológico. Puede haber gente como yo que le guste la criminología y siga este tipo de personas pues para observarlas, para observar cómo se comportan su día a día en las redes. Quito ese poquito de personas, de followers, que pueden tener una curiosidad científica, pero los que de verdad simpatizan con esta chica, hace falta ser todo un personaje, un personajucho, para seguir a un asesino como fan. Ya digo que sería diferente si esta chica lo hubiera ejecutado de otra manera.
si hubiera sido otra forma, porque hubiera demostrado que sí que realmente era inocente y había sido un autorreflejo en defensa propia. Pero lo que hizo, aparte, ahora os comentaré cómo y os voy a detallar todo, no tiene sentido ninguno lo que hizo. Y me demuestra pues eso, que la forma más sencilla para ella fue engañar a un retrasado que era tan cruel como ella, y un asesino a sangre fría también, y que teniendo otras maneras de haber obrado, pues hizo lo peor que puede hacer una persona, porque podía haber hecho otras cosas para escapar del control de su madre, y lo más sencillo fue hacer eso. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esta truculenta historia. Sucedió hace mucho, en 2015, tal y como he recopilado aquí, en la madrugada de un 14 de junio de 2015, en el condado de Greene, Missouri, Estados Unidos, se encontró el cuerpo sin vida de Claudinea Didi Blanchard, la madre de Gypsy Rose. La habían apuñalado en la espalda con un machete. Al no encontrar a Gypsy Rose en la casa, los vecinos dieron la voz de alarma y se preocuparon por si alguien había secuestrado a la joven. Ya era mayor, pero claro, los vecinos pensaban que estaba enferma y que no se podía valer por sí misma, y que quizá pues la habrían secuestrado por motivos económicos, ya que había asociaciones que estaban ayudando a Didi y a Gypsy Rose. Bueno, pues al día siguiente, ¿cuál fue la sorpresa para todos los vecinos? Que la policía encontró en perfectísimo estado a Gypsy, y era una joven adulta y sana. La encontraron en Wisconsin, acompañada por su novio Nicholas Gudjon. La madre de esta chica, pues como os digo, padecía el síndrome de Munchausen. Ahora os hablaré más detenidamente de él cuando termine esta parte. Obligaba a la muchacha a ir en silla de ruedas desde pequeñita, a alimentarse por sonda, no la dejaba caminar, no podía tener amigos, le hacía creer que padecía cáncer, le rapaba el pelo con la excusa de que se le iba a caer igual con la quimioterapia o por la enfermedad. Decía que tenía ataques epilépticos. Lo que pasa es que claro, la joven no recordaba haber tenido eso, pero la madre pues le soltaría la trola de que no recordaba nada, así como distrofia muscular, entre otras enfermedades. ¿Cuándo empezó realmente? Cuando Gypsy, sobre los 3 meses de edad, tuvo un pequeño problema respiratorio, como cualquier niño de pequeño que suelen tener alguna cosilla, un catarro o algo. La madre la llevó al hospital y empezó a desarrollar una extraña obsesión por inculcarle enfermedades a su hija. Cada vez que bajaba de peso, lo obligaba a comer con la sonda, a ponerse oxígeno. No estaba contenta con los resultados médicos, y ella decía que sí, que su hija debía tener algo más sí o sí. Así que lo obligaba a llevar esa penosa vida donde la muchacha llegó a somatizarse pensando que estaba enferma de verdad. Luego no ayudó nada en absoluto que la madre tuviera un exceso de popularidad entre los vecinos donde vivían, ya que la defendían a capa y espada y creían todo lo que decía esta mujer, que también los vecinos bastante retrasados. Pero bueno, llegaron a darle medicación a la niña que precisamente le ocasionó un efecto contrario, ya que como no padecía ninguna de las enfermedades que decía la madre, pues le hizo un efecto rebote esa medicación e hizo que a la pequeña se le cayeran los dientes, con lo cual lo aprovechó la madre pues para fingir que la pequeña todavía estaba peor. No la dejaba ir al colegio, la educaba en casa, no la dejaba relacionarse con nadie para que no descubrieran la mentira. A través de los vecinos, de periódicos locales, etcétera, pues la pequeña Gypsy se convirtió en una estrella local y comenzó a recibir, ella y su madre comenzaron a recibir ayudas de distintas organizaciones benéficas, incluso viajes a Disneylandia, etcétera. Cuando Gypsy, atención, que ahora la cosa empeora, pero
es cuando os explico cómo podía haberlo hecho bien Gypsy sin tener que ir a la cárcel. Y no quiero actuar de abogado del diablo, pero entonces sí que hubiera actuado de un modo justo. Cuando ya la muchacha se hizo mayor y empezaba un poco a rebelarse en la adolescencia, pues su madre empezó a atarla a la cama y a pegarle palizas para doblegarla, porque ya la madre ya estaba completamente fuera de sí. Bueno, la muchacha pues conoció a su exnovio, y no os lo perdéis, en una app de citas cristianas. No sé qué cristianismo es ese, la verdad, que está lleno de asesinos y de psicópatas, pero bueno. Aquí Gypsy podía haberlo hecho de una buena manera. Mientras su madre dormía, podía haberle pedido, esto es como lo hubiera hecho yo si hubiera sido ella. Vale que no podía escapar de casa porque cuando lo intentaba su madre la ataba a la cama y le daba palizas, pero sí que podía contactar con este chico, se enamoraron por internet, leches, pues le dices lo que está pasando. Y la noche de autos, en vez de haberla asesinado, lo que podía haber hecho es, una vez la madre dormida, dejar entrar al novio en casa y que la hubiera ayudado a escaparse, o que lo hubiera esperado con el coche fuera de casa y Gypsy se hubiera cogido una maleta y se hubiera pirado con él. O si la tenía de alguna manera atada en casa, o yo que sé, controlada, pero pudo llegar a la puerta a abrirle al novio, que la hubieran atado a la cama y se hubieran largado, pero no hacía falta matarla. A ver, sé que esta señora se merecía lo peor. Vamos a ver, si era una enferma mental, obviamente tenía que haber estado en tratamiento psiquiátrico. La ha denunciado, que lo hubieran encerrado en un centro y que hubiera estado en tratamiento, porque si de verdad padecía esto en una mujer enferma, estábamos diciendo que habrían matado a una enferma, que era una impostora, que una tiparraca, se habría quedado sola. A ver, esta chica, recordemos que cuando llama al novio para ejecutar a la madre, me parece que ya era mayor de edad, tenía 20 y tantos años. Leches, llamas al novio, le abres la puerta y que te saque de la puta casa, te vas con él. Si se fugó con él igual y se fueron a Wisconsin, no hacía falta matar a la madre. La otra que se hubiera cogido 4 ropas de mierda y se hubiera pirado en el coche con el novio. Y cuando lo hubiera ido a buscar la policía, mire, me pasa esto, mi madre me ha hecho esto durante años, ayúdenme. Aparte, no lo hubieran podido obligar nadie a volver a casa. Era mayor de edad y el novio también. Entonces, ¿qué necesidad tenía de matar a la madre? Y más si la denuncias y encima dices sométanme a pruebas médicas para que comparen. Y mi madre me ha hecho esto, me obligó a fingir esto, me pegaba, me amenazaba. Le hubieran hecho pruebas los médicos, se hubiera demostrado todo y esta señora o bien hubiera ingresado en psiquiatría si estaba enferma, o si era una impostora de mierda, la hubieran metido en la cárcel. Y Gypsy hubiera estado libre con su novio, a salvo, tranquila, fin. Pero no, se les ocurrió hacerlo de la peor manera, de la más truculenta y sin ningún motivo real, porque como ya digo, ¿qué pasó esa noche realmente? Gypsy, por el móvil, pues contactó con el novio, el individuo que también tiene narices, un tío que es un extraño, que ya se ofrezca a matar a alguien en tu nombre. Eso dice mucho de esa clase de individuo también, que tenía que estar entre puñeteras rejas, pero bueno, lo está. Pero era un pensamiento en general para la gente así. Pues bueno, contacta con su novio y le dice: te espero a tal hora, en casa te abriré la puerta. Con el plan premeditado de que él iba a matar a la madre para liberar a Gypsy y se iban a fugar. Con lo cual, cuando la madre se echó a dormir ya por la noche,
Le abrió la puerta al novio, cogió un machete y mientras la cobarde de Gypsy se encerraba en el baño para pasar olímpicamente todo, no enterarse de nada, no dio ni la cara, dejó al otro matando a su madre a machetazos en la cama. ¿Le veis algún tipo de lógica? ¿Empatizáis de verdad con esta clase de gentuza? Yo creo que los tres eran un trío repugnante de gente. La madre, ya digo que la dejo en duda de si era una enferma y necesitaba tratamiento. Si no era una enferma, pues era una persona repugnante que se estaba aprovechando de la hija para recibir ayudas, con lo cual era un ser monstruoso. El novio, sin conocer a la madre, sin conocer nada más que lo que le cuenta la otra por teléfono, se presenta y ya mata machetazos a la madre. ¿Qué clase de perturbado mental de mierda es ese? ¿Qué clase de perturbado mental es ese? Y luego está la hija, que era una manipuladora. Una manipuladora y una asesina a sangre fría. Coge, métete en el cuarto de mi madre y la matas. Al otro, dirigido como un teleñeco. Porque yo soy una cobarde de mierda, además, que no va a dar la cara. Me parece repugnante. Pues bueno, al final los detuvieron porque cuando investigó la policía descubrió todo el pastel y según he leído, según pone aquí, durante el juicio la joven se ganó la simpatía del jurado debido al abuso que había sufrido durante años por parte de su madre. Esto lo veo un error garrafal, ahora os diré por qué. Y se le concedió un acuerdo para aceptar una sentencia de 10 años por asesinato en segundo grado que aceptó. Con lo cual no sé si ha estado unos poquitos años en la cárcel. 10 años, no sé si ha salido un poco antes por buena conducta. Y Nicholas Goodjohn, el ex psico-killer de ella, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional normal. Es un tarao que se presenta en casa de una tía que lo cita por una app y le hacen un encargo con un asesinato y lo lleva a cabo, pues mejor que no esté en la calle. Ahora Gypsy, bueno, declara, que yo me parto, que echa de menos a su madre porque al fin y al cabo era su madre, aunque tenga sentimientos encontrados aún, porque también puede haber creado una dependencia en una situación así, el abusador del abusado, porque suele pasar. Lo que os decía que era un error, los jurados populares. Yo no sé de dónde leche se ha sacado la manía de hacer jurados populares. Deben pensarse que eso es más democrático y es un error tremendo. Yo antes me creía también que era democracia pura, pero ahora veo que es un error. ¿Por qué? Porque es gente de la calle que se deja influir sensacionalistamente por los sentimientos casi siempre, no por las pruebas objetivas. Esta chica tenía que haber estado, si no era también cadena perpetua, pudriéndose en la cárcel. Porque fue un asesinato a sangre fría. Manipuló a otra persona para que matara cuando no tenían la necesidad. No tenía. Si dijeras, es que mi madre se me abalanzó con un cuchillo y me tuve que defender. O yo que sé, me estaba pegando una paliza y se me cruzaron los cables para defenderme y en ese momento me arrojé sobre ella y oye, estuve nubilada. Pero ella, no coges como una cobarde, le encargas a otro un asesinato, viene a casa, la mata a tu madre a machetazos mientras estás así en el baño, cruzada de brazos, escuchando cómo la matan, y luego sales con toda la frialdad del mundo, te fugas con el novio a Wisconsin. ¿Me queréis decir qué inocencia es esa? Hombre, y encima el juro por pena le pone una pena menor. Me parece un fallo garrafal. Aquí los únicos que tenían que decidir las penas son los jueces, no los jurados. Porque los jueces se supone que son profesionales que se dedican a esto y cuya opinión debe ser las pruebas presentadas. Fin. No lo veo sin pies ni cabeza. Por culpa del jurado popular, una asesina está fuera a los 2 días. Pero es que encima lo peor es que tiene la admiración de un montón de gente por haber hecho un absurdo y además algo abominable, que ya digo que no sé quién de esta historia es peor de todos. De 6 millones de mongolos que la admiran.
¿Os encantaría que un asesino en serie, que un asesino, que un psicópata, que un asesino frío, me da igual el tipo de asesino, cogiera un día y matara a un ser querido vuestro a puñaladas? ¿Le invitaríais luego a un café o algo? Ya digo que si estuviera justificado aún se puede entender que le diera un brote de locura transitoria, que se suele llamar, y se nubilara para defenderse, ya harta de los abusos en un momento de maltrato. Pero que ya lo premedites fríamente, que hagas todo esto, me demuestra que de inocente esta chica no tiene nada. Ay, que sepáis que ni pena por el exnovio, que fue el que ejecutó todo, que ha quedado como un tola y retrasado, porque mientras estaba en la cárcel esta chica se olvidó muy pronto de él y conoció a otro y se ha casado con él. Y ahora salen en la red de los dos de tortolitos, mientras el otro se pudre en la cárcel. Plas, pardillo serás. Se te está muy bien, chaval, por psico-killer de mierda. Luego aparte no sé quién se puede casar con una psicópata. Pero bueno, también hablamos en un anterior vídeo mío de Daniel Sancho cómo se puede dar el caso de la hibristofilia, que es la atracción hacia los asesinos o hacia los psicópatas. Con lo cual puede haber gente que sí que admire a esta persona. Si Charles Manson tuvo fans, no los va a tener esta chica, pero a día de hoy me parece una borregada que en un TikTok tenga 6 millones de personas un personaje así. Si yo siguiera en mi vida a alguien así, sería puramente por mis estudios de criminología, para estudiar su comportamiento. Pero admirar a un personaje que ha quitado la vida a otro, ya digo que yo solo justifico el asesinato cuando es algo muy grave, que de verdad no hay otra manera de hacer las cosas. Una defensa propia, pena de muerte para un asesino en serie o para un genocida, o cosas más justificables. Pero para esto, que ya os digo, es que podía haber llamado al otro: oye, espérame con el coche fuera que me voy a fugar ahora que mi madre está dormida. Se llega a abrir la puerta al otro, esperar que entre, coja un machete, la mate, encerrar en el baño y se han pirado. Leche puede hacer lo contrario y no podría haberle hecho a la madre ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque te vas de casa, ya no te puedo hacer nada, estás con el novio que te protege, como para que se le acerque a la madre, y luego la denuncias a la policía y sale todo a la luz. Y la que queda mal es la madre. Incluso puedes pedir hasta una orden de alejamiento de ella y meterla en la cárcel por maltrato y por estafa a todos los benefactores que os han ayudado. ¿Qué problema había en hacer eso? Y luego también me pregunto qué clase de gente, tanto la hay en Estados Unidos, que se les engaña con tanta facilidad, me refiero. Sí que era muy buena intención, que había benefactores, pero había asociaciones. Siempre decía la madre que en catástrofes naturales y cosas, que había perdido los papeles de los análisis de su hija, de enfermedades y todo. Perdona, no estoy informatizado y nada para que pidan una copia. Y aún así no pueden exigir esas asociaciones, porque eran asociaciones legales, no era Perico y los vecinos que le daban propinas, eran asociaciones serias, Make a Wish, etcétera. En vez de mirar a quien están apadrinando, ayudando, pidiéndoles a doctores que hicieran nuevas pruebas bajo su supervisión a la chica, que entonces la subieran a corralo y se hubiera sabido todo. Tan tontos eran. Porque dicen, sí, la madre cada vez que un médico sospechaba cambiaban de especialista. Bueno, primero, allí qué fácil es cambiar de especialista. Aquí tienes que coger y pedir a salud, traslado y de todo. Y si es privado, que tenían miles de millones, porque un especialista en Estados Unidos cuesta un pastizal, cuestan un dineral ir a los médicos. Por eso hay un montón de gente que está tan mal, porque tienes que tener un seguro privado que muchas veces no te cubre casi ni la mitad cuando estás en un lío gordo, o ir a un médico privado te cuesta un sueldo entero. Esta señora, que era multimillonaria, es que no me cuadra nada.
como no le hicieron un seguimiento, o son muy retrasaditos allí, porque aquí en España los servicios sociales enseguida hubieran hecho un seguimiento legal y se hubieran asegurado que iban a las pruebas del médico y luego esas pruebas hubieran sido remitidas directamente pues al IAS, a la Seguridad Social, a la trabajadora social que llevara el caso en una de esas instituciones y se hubiera sabido todo. Allí, ¿qué pasa? Que en Estados Unidos son tontos. Con una serie de pruebas que le hubieran hecho las asociaciones a la hija se hubiera destapado todo, en vez de ir y regalar dinero a lo tonto. Y, vale, que pierdan una vez en el huracán Katrina, me parece que dijo la madre, los papeles en una de las casas en las que vivieron. Bueno, bien, pues nada, yo le diría hágase nuevas pruebas y nos las da, si no, no hay pasta. O incluso el trabajador social, a la policía, oiga, estoy viendo que aquí estamos pidiendo una serie de papeles por unas pagas que le estamos dando a unas personas con minusvalía y aquí no se nos está haciendo caso, están cogiendo el dinero, no nos están remitiendo los papeles, o un abogado, o sea, es que hay 1000 recursos para enterarse de eso. Me están demostrando que son allí como el jefe Bigum de los Simpson, de tontos todos. Desde los médicos, que ya también viendo a la madre que les estaba reclamando enfermedades que tenían que decirle que tenía su hija. Hostia, yo llamo a alguien, a servicios sociales, oiga, que esta señora nos está intentando obligar a que le saquemos algo a su hija, sí o sí. Le hubiera seguido la pista. ¿O qué pasa? Que la madre también era mortadelo y cambiaba de identidad, porque siempre eran las mismas, estaban en el mismo sitio con los vecinos y lo conocía todo Dios. Los médicos eran tontos, los servicios sociales eran tontos, la policía era tonta. ¿Qué pasó ahí, por favor? ¿O es un país de Lerdolandia? Es que no lo entiendo. No entenderé cómo pudo haber un fallo garrafal en el sistema de una manera tras otra. Si dijéramos que a los años catapum, que no se miraban casi nada estas cosas, pero hoy en día, o no sé, yo vivo en un país muy avanzado en estas cosas, pero no se consigue una paga o una ayuda porque sí. De hecho, aquí en la Seguridad Social con el inspector y todo, es que casi ni muriéndote. He conocido a gente con enfermedades gravísimas, yo recuerdo que soy sanitaria, con enfermedades gravísimas, de estar medio arrastrándose por los suelos y no les han dado una puta paga para ayudarles. ¿Me quiere decir cómo allí una cría que lo fingía todo? Vale, a lo primero que se salía con la suya la madre, pero luego que nadie absolutamente detectara nada hasta que sucedió todo esto. Bueno, es que es un caso tan absurdo que es espeluznante y absurdo. Pero en fin, Made in USA. La madre sí, fue un ser despreciable, pero habría que preguntarse si por maldad, luego se demostró que parte sí. Pero al principio habría que preguntarse si estaba enferma y necesitaba la propia madre, tratamiento psiquiátrico, que creo que sí, porque padecía un síndrome, con lo cual es que es un tema muy delicado. Una persona padece una enfermedad mental. ¿Es justo que la asesinen por ello, en vez de resolver el tema de otra manera y que los servicios sociales se hagan cargo de esa persona precisamente porque está mal? ¿Hasta qué punto de verdad tenía ese síndrome la madre y hasta qué punto lo utilizó también en su beneficio? Con lo cual tampoco estaría tan enferma. ¿Y era una oportunista? Es muy bizarro todo este caso. Bueno, pues recordemos que esta chica está en TikTok con sus millones de seguidores, con su nuevo maridito flamante mientras el otro se puede en la cárcel, su madre bajo tierra y ahora ella con una nueva vida siendo entrevistada por los medios más morbosos y ganando pelas. Si hubiera sido de la otra manera que os digo, yo le hubiera deseado lo mejor a esta chica y que hubiera tenido ahora una vida plena, pero al justificar lo que hizo me parece que la gente encima que la justifica es mucho peor que ella, mucho peor. No tiene justificación la gentuza, porque no se les puede llamar de otra manera, que justifican a esta chica. Pero en fin, pues hay, como dice una compañera mía de trabajo, todo el mundo tiene su público. Lo que me preocupa a mí es que cada vez hay más público del lado de los agresores
y menos de lo de las víctimas. Ahora os voy a hablar del síndrome de Munchausen. Bueno, yo estoy estudiando este tipo de cosas, pero os lo voy a leer porque he cogido un extracto de varios sitios de psicología o de psiquiatría que me han gustado mucho. Bueno, para empezar, es una expresión que inventó el doctor Richard Usher en Reino Unido ya por el año 51. De 1951, no 51 antes de Cristo. Qué chiste más malo. Yo sí que tenía que estar en la cárcel por un chiste así. En el 67, el pediatra Roy Meadows fue el primero en descubrir Munchausen por poder. ¿En qué se diferencia uno de otro? El Munchausen lo puede fingir una persona. Munchausen por poderes es que un cuidador le provoca todas esas creencias a la persona a la que tiene bajo su cuidado. En el Munchausen simple, para que me entendáis, la persona piensa que tiene un montón de enfermedades o se las intenta autoprovocar, como los hipocondríacos, pero llevado ya a un extremo pues muy peligroso, puesto que es capaz de llevar a los extremos su propia salud, de ponerla en peligro. Se lo cree que tiene una enfermedad, otra y otra, un síndrome, se lo provoca, se provocan los síntomas. En el Munchausen por poderes está considerado como maltrato, muchas veces infantil, porque suelen ser muchos cuidadores de niños los que lo provocan, muchas madres, aunque inventan síntomas, síndromes falsos para que parezca que el niño está enfermo, llega a somatizar al niño o el cuidador a la persona a la que cuida para que ese niño o esa persona se crea realmente que está enfermo y no le deja llevar una vida normal. Es como tenerlo esclavo siempre. ¿Qué provoca que una persona sea así? Muchas veces, no siempre, pero se suele dar en gente que ha padecido maltrato infantil o algún tipo de abuso. Lo canaliza hacia otros o hacia él mismo. Se lo sigue provocando. Bueno, y explicado de un modo sencillito, aunque veis que es uno de los síndromes que yo considero más peligrosos, porque hay gente que incluso no solo llega a convencer a alguien psicológicamente, sino a enfermarlo con comida, con medicamentos, y siente como una gratificación personal al cuidarlo, al verlo enfermo y cuidarlo. Es una sensación de satisfacción y de propiedad de la otra persona. Así que es como tener un carcelero en vida y estar encarcelado siempre. Bueno, amores, pues os dejo, espero que os haya gustado.